Estamos en el número 224 de los 1000 mensajes. Y este número trae algo que es bueno revisar y es bueno tener un monitoreo de ellas en nuestras vidas personales, inclusive en nuestras vidas grupales, hasta la vida de país, que es el cumplimiento de fantasías. Y ustedes dirán, ¿por qué decimos esto? El cumplimiento de una fantasía, el cumplimiento de las fantasías. Esto últimamente ha estado muy en boga en ciertos sectores de tipo psicológicos, de tipo inclusive espirituales, porque puede hablar de la visualización. Una fantasía no es más que una visualización de lo que se quiere y sobre todo de lo que se desea, de lo que se necesita. Cuando uno está claro en qué es lo que quiere, qué es lo que visualiza, tanto a nivel individual como familiar, como grupal, como institucional, como de país, uno puede inclusive hacer unas fantasías y puede decir que está fantaseando con lo que quiero ser, o con lo que quiero que mi familia sea, o con lo que quiero que mi institución sea, o lo que mi empresa sea, o quiero lo que mi país, mi ciudad, mi país, o inclusive mucho más allá, con lo que la humanidad sea. Y tener esto con claridad, tener planteados los objetivos que uno quiere y bajo una forma que ahora vamos a describir cuáles son las fantasías que le recomendamos a usted tener como un ejercicio de visualización cuando estamos claros en qué es lo que queremos, qué es lo que perseguimos, probablemente lo vamos a obtener. O por lo menos hacemos todos los esfuerzos necesarios para obtenerlo. Y lo mejor es que si estamos en la fantasía, en el proyecto adecuado, lo más probable es que estemos disfrutándolo muchísimo. Y a lo mejor cumplir la fantasía no se llega, pero a nadie le pueden quitar lo que ha disfrutado, lo que ha aprendido, lo que ha evolucionado tratando de cumplir su fantasía. Entonces este es un tema muy interesante, el número 224, porque además nos da una idea fundamental de que podemos dividir a las fantasías que realmente se van y quedan como eso, simples fantasías muy placenteras. Por ejemplo, cuando me gustaría ser el rey de Inglaterra, cosa que no puedo, cuando podemos hacer montones de fantasías que realmente no podemos lograrla, son fantasías que son muy agradables y dan mucho placer mientras se está fantaseando, pero a lo mejor no contribuyen tanto como cuando las fantasías tienen realmente un piso, cuando realmente tienen un sustento, cuando realmente además esta fantasía genera, o se puede llamar también sueños, generan proyectos realizables. Y cuando tenemos proyectos realizables, probablemente esas fantasías van a tener un impacto en nuestra personalidad, van a tener un impacto de guía, van a tener un impacto de muchos elementos. ¿Por qué? Porque nos van a aportar o a clarificar los valores que nosotros necesitamos tener, valores y conocimientos para cumplir esa fantasía, que de fantasía comienza a ser proyecto, y si es un proyecto viable, un proyecto que todos los días vamos solidificando, entonces necesitamos además de valores y conocimientos que nos pongan si realmente es viable o no es viable. Tenemos que ponerle unas conductas, unas pericias, una experiencia que si bien no la tenemos nosotros, podemos convocar a una fantasía colectiva, una fantasía que genere un proyecto colectivo viable. Y además tenemos que tener una capacidad emocional muy real, muy sustentable. ¿Para qué? Para soportar, inclusive para aprovechar todas las dificultades que se presenten en el logro de esta fantasía. Es decir, la fantasía puede tornarse algo muy, muy real en la misma medida en que esta fantasía se va transformando en un proyecto, y más aún
si este proyecto tiene unas buenas bases de valores, de conocimiento, de pericias y de unas emociones adecuadas, probablemente nos lleven a disfrutar muchísimo del hacer que esta fantasía transformada en proyecto se vaya convirtiendo poco a poco o rápidamente, de acuerdo a la fantasía, en una realidad. Es decir, cuando nosotros tenemos un claro destino que puede ser a dónde quiero llegar, probablemente el proyecto se realiza mucho mejor que cuando no lo tengo, cuando lo tengo pintado muy suave o lo tengo pintado en forma muy indefinida. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener poder, ya sé que no puedo tener el poder de un rey de Inglaterra, pero ¿cuáles son mis opciones? Y me quedo ahí, probablemente no llego a obtener ese poder o inclusive llegándolo a tener no lo tengo consciente como el poder que yo buscaba en mis fantasías. Es decir, ponerle proyecto a la fantasía es realmente básico, es realmente importante. Así que yo le sugiero que usted tenga muy clara sus fantasías y esta fantasía dividirla en las fantasías que nos hacen soñar divino, que nunca vamos a poder hacer un proyecto de ella, y las fantasías realizables, esas fantasías que pueden ser muy dificultosas, pero que requieren de toda una gran cantidad de elementos, entre lo que nosotros estamos diciendo ahorita, surgen como protagonistas el tener los conocimientos necesarios, el tener la pericia necesaria, propia o contratada o de otros para sumarlos al cumplimiento de esta fantasía, tiene que tener unos valores fundamentales, unos valores que nos ayuden realmente a soportar las vicisitudes, los contratiempos y las tentaciones que puedan surgir en el cumplimiento de la fantasía. Y por supuesto un tono emocional acorde, un tono emocional que va mucho también con lo psicológico, en donde hay que contar con la inteligencia, la estabilidad, la sensibilidad para captar muchas cosas, la flexibilidad, la tolerancia. Hay todos unos elementos que nos tienen que acompañar en el cumplimiento de las fantasías. Este es el número 224, es un número importante. ¿Por qué? Porque nos puede hacer reflexionar un poco de cómo enfrentar nuestras fantasías. Hay gente muy fantasiosa, hay gente que vive más la fantasía que la realidad. Bueno, y eso es un proceso que no se lo recomendamos, porque la realidad puede tener muchísimos elementos para aprovecharla bien y para poder hacer de la realidad esa fantasía que la cual nosotros podemos tener y podemos colaborar a que el mundo mejore con nuestras fantasías. Este es entonces un número importante. Hay que revisar las fantasías en la historia vital de uno. ¿Qué fantasías tenía uno, por ejemplo, y que muy pocas veces uno se acuerda? ¿Qué fantasías tenía cuando niño? ¿Qué fantasías, por ejemplo, qué fantasías tenía con lo que yo iba a hacer cuando fuese grande? Muchas fantasías de estas las cumplimos, funcionan como un ejercicio de visualización, de perfeccionamiento. Vamos haciendo todo lo que requiere, por ejemplo, ser un médico, ser un buen ingeniero o ser un buen astronauta, y uno va generando y de repente uno no se acuerda que tenía fantasías porque ya la hemos tenido. Y esto yo creo que realmente es importante. La fantasía de un proceso familiar, la fantasía de tener y contar y de hacer una buena familia, la fantasía de cualquier otro tipo. Yo creo que este número nos pone a pensar, y yo les pregunto a ustedes con mucha sinceridad, ¿cuáles son sus fantasías actuales? ¿En qué trabajaría usted para lograr esas fantasías que tanto quiere? A lo mejor hay un proceso, y nos pasa mucho, que hay un proceso en que tenemos muchas fantasías. Bueno, de esas muchas fantasías podemos escoger una y irla trabajando poco a poco. Quizás la que es más viable, la que más rápido o en forma más segura se puede obtener porque tenemos más control sobre los diferentes elementos
que nos ayudan a obtenerla. Yo creo que eso es importante. Creo que uno tiene que tener una fantasía a cualquier edad de su vida para que esas fantasías nos sirvan como hacer los proyectos y nos sirva a qué destino vamos a llegar en los próximos tiempos. Creo que eso es muy importante y con esta fantasía los dejo con este hermoso cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez. Es un cuadro de su serie de frutas hermosísimos y que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Este Patio Latinoamericano del Arte queda en la Avenida Los Mangos, en la Florida, la urbanización La Florida, en Caracas, y usted puede estar ahí y puede ver los cuadros y puede disfrutarlos y puede conversar con algunos de los artistas que siempre están ahí. Inclusive hay algunos que pintan a la luz de la calle, a la luz de la gente, con el contacto de la gente. Esto es el mensaje número 224, el cumplimiento de una fantasía. Sencilla, compleja, todo depende de su capacidad prospectiva, de su capacidad para soñar y de soñar volver proyectos y de los proyectos hacer que se vuelvan realidad. Será hasta el próximo mensaje.